Hola campeones y ganadores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este video del día de hoy. Señores, acabó el torneo de apertura. Universitario de Deportes se quedó con dicho torneo. La Liga Peruana entra en una pausa antes de iniciar el clausura debido pues a la Copa América, ¿no? La selección peruana de fútbol va a jugar la Copa América. Entonces los torneos de Sudamérica quedan en pausa, ¿no? La Liga Peruana no es la excepción. Ya habiendo ganado el torneo de apertura, señores, ha llegado el momento de hablar de lo que fue esta campaña. Y el día de hoy vamos a analizar los fichajes de Universitario de Deportes. ¿Rindieron? ¿No rindieron? ¿Estuvieron a la talla? ¿No estuvieron a la talla? ¿Cumplieron las expectativas o no? De repente se esperaba más de ellos. Es de lo que vamos a hablar en el video de hoy. Antes de empezar a desarrollar el tema, chicos, recordarles que si les gusta el contenido de este canal, si me quieres apoyar, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita, dejar tus comentarios, compartir los videos con tus amigos, porque de esa manera ayudas a que el algoritmo de YouTube haga su trabajo y este canal sea sugerido a más cremas igual que tú. Entonces, muchachos, ya habiendo ganado el torneo de apertura, la pregunta se cae de maduro, ¿no? Vamos a tratar de hacer una serie de videos analizando ciertos aspectos del equipo en esta primera mitad del año, o en este primer torneo del año, mejor dicho. Y el día de hoy vamos a hablar de los fichajes de Universitario, de los refuerzos de Universitario de Deportes. Y cómo no, podríamos llegar a la conclusión de si fue una buena gestión por parte de la administración o no, al menos de la gerencia deportiva. Señores, este año Universitario de Deportes llegaron 6 refuerzos. 6 refuerzos. Llegó en el arco Sebastián Britos, Jairo Concha, Christopher González, segundo portocarrero, ¿no? Christopher Olivares y Dorregaray, ¿no? Nuestro 9 de Chipre, ¿no? Diego Dorregaray. A ver, veníamos del 2023 obtener el título nacional, la Estrella 27. El equipo funcionaba como una máquina. Teníamos deficiencias, sí, arriba, ¿no? Arriba y de repente por ahí en alguna otra posición que sí necesitábamos un refuerzo. Bajo esa expectativa, no había mucho que modificar en el cuadro crema, ¿no? O sea, tenían que llegar unas 2 o 3 contrataciones de nivel. Teniendo en consideración que era nuestro centenario, tenían que ser de nivel, pero llegaron 6, un número para nada despreciable, ¿no? Yo esperaba al menos unas 2 o 3 contrataciones de nivel, repito, teniendo en consideración que el equipo funcionaba bien. La defensa se mantuvo la línea de 3, los 3 de atrás se mantuvieron. Se fue Carvalho, yo esperaba que sea el turno de Romero, teniendo en consideración que es el proyecto de Universitario de Deportes, el proyecto que ya lo vienen aplazando. Y pues llegó el primer refuerzo, que fue Sebastián Britos. Este refuerzo a mí no me queda muy en claro pedido que quién fue, si fue pedido de Fossati, gusto de la administración, no lo tengo en claro. Pero yo considero, hasta el día de hoy, que no debimos haber gastado un cupo de extranjero en el arco. ¿Por qué? Me explico. Porque primero que nosotros tenemos el cupo a Romero como proyecto del club. Y es un proyecto que venimos aplazando desde hace muchos años. O sea, Romero viene siendo el segundo arquero de Universitario desde hace fácil 4 temporadas. Y muchos dirán, no, a mí Romero no me gusta, de repente Romero no está. Chicos, Romero está convocado a la selección. Fossati no es loco, Fossati lo ha visto entrenar, Fossati sabe lo que tiene Romero. O sea, Fossati no está loco para llamar a un arquero suplente que todavía no está para jugar en primera división. Algo ha visto Fossati en Romero que lo tiene en la selección, ¿no? Entonces, ¿qué ve Fossati en Romero que no ve Manuel Barreto o que no ve el técnico que tenemos en curso? Así de simple. Acá no se trata de que yo quiero imponer mi idea, no se trata de que yo quiero tener la razón, no. O sea, Fossati no es loco. El hombre que nos dio la 27 no es loco. Por algo lo tiene a Romero convocado en la selección, no por las puras. Entonces yo consideraba que era innecesario gastar un cupo de extranjero en el arco. Y, señores, ¿no te gusta Romero? Excelente. Podíamos haber peleado por un arquero nacional. Britos, ¿dio la talla? Sí dio la talla. Creo que, adelantando opinión, es prácticamente el único que rindió de los 6 jales de Universitario de Deportes este año. Nada tiene que ver con
con que haya rendido no y justifique no su presencia está más que justificada, su cupo de extranjero, ¿no? Eso creo yo que nada tiene que ver una cosa con la otra, separemos los análisis. ¿Estuvo a la altura Sebastián Britos? Yo creo que sí. Britos llegó, le aportó a club, es un arquero solvente, es un arquero serio. Al comienzo de temporada dio algunas dudas, recuerdo muy bien que criticaba mucho las salidas cuando salía a cortar las pelotas, no salía a cortar bien las pelotas, pero parado abajo de los 3 palos era un arquero sólido y serio. Por ahí fue corrigiendo estas cosas que le criticábamos al inicio y terminó siendo importantísimo en la obtención del torneo Apertura, ¿no? Por ahí salvó un par de partidos, por ahí salvó un par de jugadas, y como no, eso lo hace importante y lo ponemos dentro de la lista de los jales que claro que sí cumplieron. En segundo lugar quiero hablar de Jairo Concha, señores. Jairo Concha, no voy a criticar su llegada a Universitario, porque creo que era una obligación que llegue a Universitario. Era el 10 de Alianza Lima. O sea, siempre va a ser aplausible, celebrable, que le quitemos el 10 al clásico rival, a un jugador clave. Le quitamos a su 10. Y eso siempre es digno de aplaudir, ¿no? Ahora, que haya rendido es otra cosa. Aplaudo su llegada, pero claro que tengo que señalar que creo yo que no estuvo a la altura en algunos partidos. Jairo Concha tuvo esto en la temporada, o mejor dicho, en esta primera parte del año. Tuvo actuaciones intermitentes, tuvo partidos en donde fue clave, fue el 10 que todos queríamos tener, fue el 10 que todos esperábamos, pero de ahí tuvo partidos desastrosos, o sea, jugaba un partido a un alto nivel y jugaba 2 en los que se desaparecía por completo de la cancha. Entonces, tuvo actuaciones intermitentes. Eso es lo que a mí me impide ponerlo entre la lista de jales que cumplieron las expectativas. Yo creo que Jairo Concha está en debe, ¿no? O sea, muchos recordarán partidos en los que Jairo Concha brillaba y gracias a él ganábamos, y también recordarán partidos en los que Jairo Concha simplemente estaba desaparecido y todos pedíamos su cambio. Sácalo Concha, que entre Canchito o que entre Calcaterra. Un jugador, repito, intermitente. Nos dio alegrías, nos dio pincelazos de buen juego en algunas ocasiones y en algunas otras nos hizo renegar. Por esa razón yo no lo puedo poner como un jale que cumplió. Para cumplir, tú tienes que ser constante a lo largo de toda la campaña y Jairo Concha no tuvo eso. Si quieres, lo podemos poner en un segundo rubro como aceptable, jale aceptable. Después de eso, señores, ya la cosa se pone turbia. Canchita González, un jugador que parece que en su paso por Sporting Cristal, equipo con el cual él ya dijo antes de llegar a Universitario que se siente agradecido, se siente identificado, que encontró el nuevo amor, parece que se contagió pues de la típica personalidad y característica de los cerveceros, ¿no? O sea, parece que pecho enfriaron a Christopher González. Christopher González se ve un jugador apático, que no pone huevos, que confunde el poner huevos con la vehemencia. No, eso no es poner huevos. Por ejemplo, el último partido por Copa Libertadores, en donde se fue expulsado. Ahora, tengo que ser sincero con ustedes, si bien considero que Christopher González no ha dado la talla y no está justificando su presencia Universitario, es un jugador al cual yo le tengo cariño y creo que es un jugador con el cual si se puede trabajar bien en este mes y medio de para del campeonato, si se le puede hacer una buena pretemporada, si se le pone un psicólogo, qué sé yo, si se trabaja en él, lo podemos recuperar y nos puede dar muchas alegrías para el torneo Clausura. Creo yo que a diferencia de muchos que piden la salida de Christopher González, yo diría que hay que trabajar en él para buscar qué recuperarlo. Pero esto ya es un gusto personal. Yo vengo de la generación que vio a Canchita González ganar la Copa Libertadores Sub-20. Yo vengo de la generación que lo vio debutar en Universitario de Deportes. Y claro que tengo cierta estima por él. Al igual que por Flores, al igual que por Polo, porque hay que recordar que son de la misma categoría, de la misma generación. Si tú no le guardas esa estima a Christopher González, es totalmente comprensible. Pero lo cierto y lo fáctico es de que Christopher González no ha dado la talla en este primer torneo del año.
Ya pasando en un segundo plano, quiero hablar primero de un jugador nacional como es Christopher Olivares. Christopher Olivares llegó, se podría decir, entre bombos y platillos, ¿no? Entre bombos y platillos. No fue pedido de esta administración, no fue pedido de este comando técnico, fue pedido del comando técnico anterior. Fue pedido de Jorge Fossati. Hay que recordar, muchachos, que Christopher Olivares fue pedido de Jorge Fossati el año pasado. Cuando se abrió el mercado de pases a mitad de año, quisieron traer a Christopher Olivares por la campaña que se había hecho en Municipal. Había hecho una muy buena campaña, una muy buena primera mitad del año. Luego las deudas con Municipal, la situación en ese club hicieron que Christopher Olivares no pueda llegar a Universitario de Deportes, también debido a que Universitario solamente tenía permitido por reglamento traer a un jugador y decidió traer a la Oreja Flores. Cambió de equipo, no me acuerdo a qué equipo se fue, me parece que un equipo de Cusco, si la memoria no me falla, y sí tuvo una segunda mitad del año discreta. Bueno, bajo esa circunstancia en la que Universitario quiso traer a Christopher Olivares a mitad de año y no pudo, se concretó su llegada para la temporada 2024, ¿no? A final de temporada del año pasado, lo que no pudieron hacer a mitad de año lo hicieron a fin de año. Llegó Christopher Olivares, el jale tan ansiado que Jorge Fossati pedía desde el año anterior. Llegó. ¿Cuál fue el problema? Que Jorge Fossati no se quedó para dirigir a su jugador, al jugador que él pidió. Fossati se fue, llegó Bustos y hay que ser sinceros, si bien Universitario de Deportes juega bajo el mismo sistema que tenía el año pasado, no juegan a lo mismo. Juegan en las mismas posiciones, pero no juegan igual. Ahí eso es mano del técnico Bustos totalmente, ¿no? Los requerimientos de cada técnico nunca van a ser los mismos. Cada uno tiene su forma de ver el fútbol, cada uno tiene su idea de juego. Bajo la idea de Fabián Bustos, Christopher Olivares nunca encontró un lugar en el 11 titular. Sí es cierto, algo que sí hay que admitir, de repente le faltaron más ocasiones, le faltaron más oportunidades para mostrarse, pero chicos, yo siempre digo lo mismo. El que es bueno, te den 5 minutos en un partido, tú en esos 5 minutos vas a demostrar que quieres ser titular. Eso siempre lo digo yo y lo tengo bastante claro. Christopher Olivares no hizo eso. Los partidos que le tocó entrar, jugador apático, jugador sin alma, jugador sin corazón, sin decir que también tuvo sus errores futbolísticos. Se vio un jugador bastante limitado y sin ganas de mostrarse. Lo más probable es que Christopher Olivares termine siendo prestado a mitad de año. Se sabe que el jugador no está contento en Universitario, se sabe que Universitario pues no lo va a usar, no es un jugador del gusto de Bustos, así que lo más probable es de que en este mes y medio de para del mercado, del campeonato, cuando se abra el mercado de pases, Christopher Olivares sea prestado a otro equipo. Pero hay que decir las cosas como son. Christopher Olivares no fue un refuerzo para Universitario, no ha cumplido las expectativas. De él se esperaba bastante, no cumplió las expectativas. Ahora hablemos de los otros dos refuerzos extranjeros. Ya hablamos de Britos en un primer lugar, ahora toca el momento de hablar de segundo Portocarrero. Segundo Portocarrero, el único jugador que pidió Bustos. Hay que recordar que con la salida de Fossati, los otros 5 refuerzos fueron pedidos de él o gustos de la administración. El único jugador que trajo Bustos fue
Portocarrero, ¿no? El ecuatoriano que Bustos ya había dirigido, con anterioridad. Llegó segundo Portocarrero, sorprendiendo a la hinchada con su juego, con su velocidad, un jugador totalmente desequilibrante por la banda, pero luego fue perdiendo brillo, ¿no? Fue perdiendo brillo. Segundo Portocarrero era lo que yo llamaba un Polo 2.0, intratable por la izquierda. Sin embargo, para su mala suerte, Polo fue elevando su juego. Ambos eran prácticamente iguales. Jugadores que agarraban la pelota, corrían y no los podía parar nadie. Sin embargo, en los últimos metros de la cancha, no sabían meter un centro decente, no sabían patear al arco. Para la mala suerte de segundo Portocarrero, Polo fue mejorando su nivel, fue teniendo gol, fue teniendo pase de gol, fue metiendo mejores centros y él se quedó estancado. Sumado a eso de que Polo lo fue dejando atrás en nivel, sumado a eso, pues los defensas rivales le empezaron a agarrar la mano a segundo Portocarrero. Sabían que los últimos metros de la cancha se le apagaba la tele, entonces ¿qué hacían? No te puedo parar, eres muy veloz, corre, te regalo la banda. Le cerraban el ángulo para que no haga diagonal hacia el área y le regalaban la banda sabiendo que en los últimos metros se le iba a apagar el televisor. Le agarraron la mano a segundo Portocarrero y segundo Portocarrero fue de más a menos desde que llegó a Universitario de Deportes. Ahora quiero hacer hincapié en algo. Es muy cierto. Escuché una entrevista que dio ayer Fabián Bustos ante la televisión, si no me equivoco, a Gol Perú, en donde dice que la crítica es muy injusta con segundo Portocarrero porque él te mete muy buenos centros. Lo que pasa es de que ninguno de esos centros cuenta, ninguno de esos centros entra en la estadística porque los delanteros no meten la pelota, esos centros no los canjean por gol. Entonces simplemente esos buenos centros no entran a la estadística porque terminan en nada. Los bajos números de Portocarrero se deben a la poca efectividad de los delanteros. Eso es cierto, yo no he llevado la contabilidad, no sé si sea así de que ha tenido buenos centros, tengo que ser sincero con ustedes, pero lo que sí es cierto es que así haya metido buenos centros, que entren a la estadística es algo que no depende de él porque él no es el delantero que tiene que canjear esos centros por gol. En eso se la doy a Bustos. Sin embargo, la sensación queda ahí. La sensación de que segundo Portocarrero pues fue de más a menos. Totalmente desequilibrante cuando llegó a Universitario de Deportes y un jugador predecible en las últimas fechas. Jugador que incluso más paraba en el suelo que jugando. Lo miraban y se tiraba al suelo pidiendo la falta. Eso sí, es innegable. Eso nada tiene que ver con que meta un buen centro, no meta un buen centro, con que el delantero convierta ese buen centro o canjee ese buen centro por gol. Nada tiene que ver. Eso sí es cierto que segundo Portocarrero trataba de vender faltas invendibles. Eso es un facto. Entonces yo sí podría decir que segundo Portocarrero tampoco cubrió las expectativas y fue un jugador que fue de más a menos. Hablemos del último jale de Universitario de Deportes, el flamante 9 de Chipre, ¿no? Diego Dorregaray. Universitario había tenido un déficit en el 2023, teníamos un muy buen equipo que ganaba por demolición. Ustedes recordarán lo mucho que renegábamos el año pasado porque partidos que teníamos que ganar por 4 o 5 goles lo terminamos ganando 1-0 o 2-0 o 2-1. ¿Por qué? Por falta de efectividad arriba. Era una tarea pendiente de Universitario, era una tarea pendiente de la administración traer un 9 decente en nuestro centenario. Muchos no conocíamos nada de Diego Dorregaray cuando se anunció su llegada a la U. Lo único que sabíamos era de que Universitario, algo que refresquen ustedes la memoria, creo que nunca había pasado, había comprado un jugador de Europa, de Chipre. Yo sé que Chipre no es Alemania, no es Italia, no es la Premier League, pero de todas maneras Europa te come el oído, ¿no? Te hace un ruido. Universitario ha comprado un jugador de Europa, no europeo, porque es argentino, Dorregaray es argentino, pero jugaba en Chipre. Entonces, claro que sí, como que hizo un poco de ruido que Universitario de Deportes comprara la ficha del jugador. No es un préstamo, no es un jugador que estaba libre. Universitario pagó capricho por Diego Dorregaray. Y todos dijimos, bueno, Barreto habrá hecho un trabajo de scouting, pero alucinante. Nadie conoce a este Diego Dorregaray, pero lo vimos
alto, lo vimos que venía de Europa y dijimos, bueno, nos acaban de dar la 27. ¿Quiénes somos nosotros para criticar este jale? Bienvenido, Dorregaray. Y todos nos ilusionamos, por más de que el nombre no era un nombre rebumbante, por más de que el nombre no era el nombre que todos esperábamos que llegue para nuestro centenario, nos ilusionamos con una compra que hizo Universitario de Deportes. Señores, el resto ya es historia conocida. Diego Dorregaray fue una total decepción, ¿no? O sea, ni siquiera tengo que decir que lo catalogo como un jugador intrascendente, como un jugador que no cumplió las expectativas. Un jugador totalmente... un desastre, ¿no? Por así decirlo. Un desastre de jale. Entonces, señores, haciendo un recuento, a Universitario de Deportes llegaron 6 jugadores. Britos, Concha, Cancha, Portocarrero, Olivares y Dorregaray en este 2024, año de nuestro centenario. De los cuales un sí rotundo que rindió Britos. O sea, paradójicamente, el jugador más innecesario que contratamos, porque lo tengo que decir con todas sus letras, la contratación más innecesaria que hizo Universitario de Deportes, terminó siendo la mejor contratación de estas 6. La mejor. Porque no necesitábamos un arquero. Muchos dirán, sí, Carvalho se estaba yendo, pero Carvalho se estaba yendo por un tema de edad. No porque nos lo quitaron, no porque nos lo llevaron, no porque él quería irse, por un tema de edad. Terminó contrato, listo, Carvalho, un gusto, muchas gracias por tus servicios. Y era tarea de Universitario reemplazar a Carvalho con alguien de la cantera. Para eso se estaba preparando Romero durante tantos años. Y hay que decir, repito, las cosas como son. Britos fue una contratación innecesaria. ¿Cómo va a ser una contratación innecesaria la contratación que más rindió? O sea, en todos los jales que sí eran necesarios para reforzar el equipo, en todos te equivocaste. Necesitábamos un 10. Ninguno de los 2 creativos que trajeron funcionó. Necesitábamos un reemplazo para Cabanillas. No funcionó. Necesitábamos gol porque no teníamos gol el año pasado. Ninguno de los 2 rindió. En todos los jales que eran necesarios, en todos, sin excepción, te equivocaste. Señores, Universitario de Deportes se quedó con el torneo de apertura, repito, por demolición, creo yo. Porque por un tema físico fuimos más que nuestros rivales. Porque por juego, considero que hubieron equipos que lo hicieron tal vez mejor que nosotros. Por demolición, Universitario de Deportes terminó ganando sus partidos porque físicamente fuimos más que el resto. Las cosas como son, una mala tarea para los fichajes de este año para nuestro centenario, y claro que sí, estas cosas se tienen que corregir para el clausura. Britos, bien, repito, jale innecesario, pero que viene cumpliendo, bien. Concha, intermitente, puede mejorar. Canchita González, por un tema personal, si ustedes no lo comparten no hay ningún problema, por un tema personal considero que se debe trabajar con él y que se debe de quedar bien, pero los otros 3, señores, Universitario, algo tiene que ser para el clausura. Necesitamos un jugador decente por la banda izquierda y definitivamente necesitamos resolver el problema del gol que tenemos desde el año pasado, que no pudimos resolverlo a inicio de esta temporada. Necesitamos, repito, jugadores, un jugador por la banda izquierda, y necesitamos resolver el problema del gol. Problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo. Es mi opinión. Es lo que yo creo. Ese fue mi análisis de los jales de este año 2024, año del centenario de Universitario de Deportes. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? ¿Te parece que le estoy dando poco mérito a un jugador que para ti a lo mejor sí cumplió, para ti a lo mejor Concha cumplió, para ti a lo mejor Canchita merece más oportunidades, para ti a lo mejor Portocarrero es la estrella que nos prometieron? No lo sé. Para ti Olivares merecía más chances. De repente estoy siendo muy abusivo al hablar de Dorregaray. Déjame todo lo que creas en los comentarios, que yo leo todos los comentarios y trato de contestarlos a todos. Conmigo, chicos, será hasta una próxima oportunidad. Cuídate mucho y dale chau chau.